El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenos días, bienvenidos a un video más de Onco Sánchez. Me presento, soy el doctor Mario Sánchez, oncólogo médico, y en esta ocasión vamos a hablar acerca del impacto social en el paciente con cáncer. La producción nos hizo unas preguntas que nos hicieron llegar también de redes sociales, y en esta ocasión vamos a aprovechar para poder contestarlas. Hola, Doc, ¿cómo está? Muy Aquí bien. tengo la primera pregunta que es, ¿cuáles, ¿cuál le diría usted que son los principales desafíos sociales a los que se enfrentan los pacientes con cáncer durante su tratamiento y su recuperación? Muy bien. Bueno, el primer impacto que vemos con los pacientes es el estigma, ¿no? De que a lo mejor muchas veces se piensa que el paciente con cáncer no se le puede hacer mucho para ayudar. Y desde ahí el paciente entra como que un sentimiento de estrés, de decaimiento, de ansiedad. Y es la parte que todo el mundo ve. Incluso hasta para misma comunidad médica, se ve que el paciente con cáncer lo ven como que, bueno, ya no hay mucho que hacer, que ayudarle. Se le da como que un trato un poquito más, no digamos despectivo, pero como que menos intenso, menos agradable y el paciente lo siente, se siente como discriminado. La otra parte también pasa mucho en el aspecto laboral, que a lo mejor el paciente tiene diagnóstico de cáncer reciente, temprano, el paciente se puede curar inclusive, pero aunque en el trabajo lo ven con diagnóstico de cáncer, piensa que a lo mejor se le va a pasar incapacitado, que va a pedir una pensión, y muchos jefes inclusive que no tienen el contacto o esa, em, una adecuada conducta para ellos, sí lo pueden llegar a relegar, incluso hasta despedirlos de manera injustificada. Y muchos pacientes, trabajadores, que no conocen derechos, pues se dejan ir o firmar renuncias y se quedan con toda la carga económica del cáncer. Es la parte con la que nos toca platicar en la consulta, de como esa parte de estigmas sociales y inclusive laborales. Y en la familia, pues también me ha tocado ver algunos casos que, por ejemplo, alguna pareja que tenía ya un conflicto previo, inclusive pueden llegar a terminar relaciones únicamente con el diagnóstico del cáncer, cuando ni siquiera saben qué es lo que va a conllevar, si cirugías, si radioterapia, si quimioterapia, cuánto tiempo, solo por el diagnóstico ya se estigmatiza y muchas veces se pierde esa relación. Doc, y hablando del tema familiar, eh, ¿cómo afecta un diagnóstico de cáncer de la persona como la dinámica de familia y a las relaciones interpersonales de los pacientes? O sea, lo acabo de mencionar de muchas veces las novias, te da cáncer a ti, tu novia te deja, pero ¿cómo afecta la dinámica ya más, un Sí. poquito más familiar? En la parte familiar sí es un poco más firme generalmente, es más complicado que se puedan romper lazos. Pero muchas veces pasa que en algunas familias la carga de acompañar al paciente a tratamientos, a consultas, a estudios, casi nunca se reparte equitativamente. Que siempre hay un familiar que conoce más del tema, que acompaña al paciente a las consultas, y eso puede ocasionar mucho estrés con ese familiar como cuidador principal, que lo dejen los demás, el que te paga la gasolina, las Sí. consultas, pero esa parte de la carga, de estar acompañando al paciente, verlo todos los días, es muy fuerte y ese cuidador también tiene el desgaste de que no se puede sentir cansado, no puede decir que no puede acompañar porque dicen quién más lo va a hacer y hay una carga emocional muy importante. Después que queremos tomar en cuenta y platicar de la parte específica de psicología para el paciente con cáncer y de los cuidadores, porque hay un fenómeno que se llama burnout, que el cuidador se quema, se fatiga, se cansa, se le acaban las baterías y ya no puede rendir adecuadamente. Y cuando hay una mala mecánica familiar, se puede prestar mucho más a esto. Cuando hay una buena red social, hay hermanos, tíos, papás que se pueden involucrar con el cuidado, se reparten las tareas y el paciente lo siente mucho mejor. En la primera parte que platicamos, que hay un solo cuidador, el paciente puede llegar a sentirse como una carga y que aparte nos lleve a problemas como ansiedad, depresión, intento de suicidio inclusive. Sí puede ser muy, muy importante todo esto. Sí, Doc, y pues un poquito de una experiencia personal. El año pasado, mi abuelo falleció por estas fechas. Bueno, marzo, lo que es marzo, mayo, no, y yo veía como mi familia, este, la principal cuidadora era como mi mamá, ¿no? Entonces, de que ella, Sí, obviamente mis tíos trabajaban y ellos apoyaban económicamente, pero la que llevaba a mi abuelito como que a las consultas, con el doctor, con todo,
pues era mi mamá y como que lo que dice tiene sentido, ahorita que lo estoy viendo, de que mi mamá pues sí sufría, cuando falleció mi abuelito, mi mamá sufrió mucho de ansiedad, de no podía dormir bien, porque ya estaba como que muy sobrecargada de todo lo que ella vivió como cuidador del paciente que era mi abuelito. Sí, Y una pregunta que nos llega aquí a través de redes, que claro. creo que va asociada con esto del cuidador, es ¿qué medidas o recursos sociales consideras más importantes para apoyar a los pacientes de cáncer en su día a día? Bueno, para el día a día, en la parte social, es que nos vayamos quitando el estigma de que el paciente con cáncer no vamos a ayudarlo, ¿verdad? Que aunque sea cierto que no muchos podemos llegar a tratar para curarlos, no quiere decir que el paciente que no podamos curar no le demos la mejor atención. Cada vez hay más apoyo en redes, en organizaciones no gubernamentales para pacientes con cáncer que apoyan para viáticos, para terapia psicológica. Lo principal sería acercarnos y preguntar, mínimo en redes sociales, en internet y con nuestros médicos si conozcan alguna asociación que nos puedan apoyar. Este apoyo puede ser desde psicología, psiquiatría, pelucas, únicamente saber que hay otros pacientes con el diagnóstico que puedan platicar con ellos, cualquiera es el diagnóstico, ayuda para que no se sientan solos, porque muchas veces el paciente se siente aislado, ¿no? Que todo le pasan a ellos y por esa carga emocional tan importante no podemos ver alrededor. Y se ayuda mucho el platicar de la experiencia de cada quien, que no sé lo que está pasando las cosas, y a lo mejor como familiar o como personal de la salud no podemos sentir lo que siente el paciente. Sí podemos tener empatía y canalizarlo con quien pueda apoyarlo y que pueda sentirse acogido en esta parte, ¿no? De la parte emocional, de la parte de síntomas y compartir su experiencia. Es una que se puede usar. Ahorita hay muchos programas, pero en caminos para cáncer de mama, que es el apoyo que ha sido más grande, pero queremos que surjan pronto asociaciones, por ejemplo, para cáncer de pulmón, cáncer de próstata, para que cada quien pueda practicar su experiencia sin tener miedo a que sea juzgado o que haya otra gente que piense que únicamente están quejando de síntomas, cuando es muy importante expresar cualquier cosa que siente el paciente. Doc, hablando ahorita también, que comentó ya hace unas 2, 3 preguntas sobre la salud mental, Sí, este, ¿cómo afecta la salud mental en el bienestar emocional, tanto de pacientes como también de sus cuidadores? Si quiere, empezamos primero por pacientes, ¿cómo afecta la salud mental en el tema emocional en los pacientes? sí, con el paciente, desde el diagnóstico de cáncer, hay esos que dicen que es un equivalente, digamos, emocional a una depresión mayor, solamente por usar la palabra del diagnóstico de cáncer. Y de ahí tenemos que incidir en el paciente, cómo es su personalidad, qué tanto puede tolerar este estrés. Y lo ideal sería que cualquier paciente que tenga diagnóstico de cáncer reciente tenga mínimo evaluación psicológica para poder ver esta parte del perfil del paciente, qué tanto puede tomar malas noticias. Siempre debe ir acompañado del paciente con un familiar, con alguien de confianza y tener terapia para que esto se pueda desahogar, ¿no? Sentimiento de desesperación, de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, que se pueda platicar en un ambiente seguro. Pero sí, idealmente cualquier paciente con diagnóstico reciente de cáncer debe tener su valoración. Ya de ahí veríamos si requiere un manejo adicional, que este estrés, ansiedad no nos permita dormir, por ejemplo. Podemos pedir apoyo con psiquiatría para medicamento para, ahora sí, para bajar el estrés, la ansiedad, para poder dormir, si esto nos lleva a alguna depresión mayor, por ejemplo. Y para el cuidador debe ser prácticamente igual. Mm, Hay mucho tipo de personalidades, no todos están como que con las herramientas para poder cuidar a una persona con cáncer y hay que ver que si quien está disponible tiene un buen perfil, apoyarlo para que no haya más desgaste. Pero también se vale que si hay una familia, un familiar que quiere cuidar al paciente, pero siente que no tiene herramientas, podemos acudir a consulta con psicología para esa herramienta de manejo de estrés, ansiedad, de que si el paciente tiene algún síntoma, algún problema, algún enojo, no lo tomamos personal, se puede hacer, porque si tenemos una mala tolerancia a estos estímulos, después el cuidador puede hasta molestarse con el paciente, culparlo de cosas, y esto pues no nos lleva a nada productivo. Idealmente debería ser para dos partes, el paciente, el cuidador principal, y quien esté en contra del paciente, una versión mínimo psicológica para conocernos. Y cada quien sabe qué tanto estrés puede manejar. Pero hay mucha gente que nunca se ha preguntado esto. Muchas veces la primera vez que pasa en la familia, y nadie sabemos cómo reaccionar con diagnósticos como estos. Sí, sí, doc, yo también considero que es importante que tanto cuidador como paciente al momento de recibir el diagnóstico busquen ayuda
de un profesional, ya sea un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, como usted Así lo acaba de es. comentar, porque muchas veces tipo, yo veía el estrés como en mi familia, que era muy grande y eran discusiones, o a veces mi propia abuela se agarraba a llorar de la nada, mi mamá llegaba a mi casa destrozada, entonces, creo que sí es muy importante como tanto la salud mental del paciente como de, del cuidador, ¿no? Así Doc, y es. él también comentó acerca de las organizaciones benéficas que Sí, ayudan a, pues, crear estas redes de apoyo, ¿no? sí. ¿Y usted cuál considera que es el papel de estas redes de apoyo de organizaciones para tanto el cuidador como para el paciente? Son un enlace. Por ejemplo, si, tal vez para no comentar algún nombre de alguna específica, ¿no? Sí, Lo que sí. hacen, por ejemplo, están estas organizaciones, muchas veces sin fines de lucro, casi siempre, y lo que hacen es estar ahí para que el paciente, la familia puedan acceder por ellas, puede ser por redes sociales, por páginas web, por familiares, por conocidos, y acercarse a esa parte. Primero que nada, para que sientan que están en una comunidad con gente que ha experimentado lo que ellos tienen. Y la otra es, ya con esa parte que tenemos muchas personas que tienen su sentir con el diagnóstico, se pueden buscar necesidades que a lo mejor tienen miedo de platicar con su familia, hasta con los médicos, ¿no? Cuando hay no diría que desconfianza, pero pues cosas que pueden considerar como que muy personales. Y se puede abrir mucho más cuando tenemos este contacto de una persona que tiene este diagnóstico, a decir muchas más cosas. Ya hay un poquito más de perder el miedo para platicarlo y ahí identificamos más problemas que podemos llegar a tratar. Que a lo mejor una persona no lo comenta, pero 5 personas sí nos comentan que tenemos algún problema, algún síntoma, una necesidad. Y ya podemos gestionarlos tanto con gobierno o con otras organizaciones para que se puedan mejorar. Puede ser para traslados del paciente que vive lejos del centro de tratamiento, puede ser por apoyo con viáticos, con alimentación. Practicamos como con parte de pelucas, que es muy importante para la parte emocional anímica y sentirse no excluidos de la comunidad. Enlaces, por ejemplo, laborales, cuando hay un tipo de despido injustificado, nos pueden apoyar con personas que se dediquen únicamente a esto. A fin de cuentas, lo que queremos es que la persona que tiene cáncer tenga su vida lo más normal posible. Tanto en la parte mental se pueda tratar, en la parte emocional, en la parte laboral, y que no sea relegado de la ciudad del paciente. Sí, La mayoría, que afortunadamente, tienen buena tolerancia al medicamento. Casi ninguno, afortunadamente, tiene eventos tan graves que digas que me lo tengo que pasar todo el tiempo en la casa y que sí, ¿no? tenga su vida Que así. el paciente se sienta apoyado por la comunidad, por estas organizaciones, que el cáncer no fue el final de su vida, que el cáncer Así es es, simplemente una enfermedad que se puede tratar si tenemos un control adecuado así y es. que tu vida va hacia adelante, no importa lo que pase. Y igual que ustedes comentaba, es algo muy importante, ¿no? De que muchas personas se sienten, pues no más feas, pero sí como que diferentes al perder el pelo. Y qué bueno que estas organizaciones también ayuden con pelucas, porque hay muchas mujeres que han tenido cáncer. Yo tengo una familiar que tuvo cáncer y así me decía de que yo me siento fea porque no tengo pelo. Sí, Y se le compró una peluca y todo y como que su semblante cambió, se veía más feliz, andaba más como que alegre, caminando bien, todo. sí. Entonces, que creo que es una gran ayuda a estas organizaciones que pueden aportar todo eso, Doc. Y hablando de organizaciones y todo, Sí. ¿usted cómo cree que se pueda fomentar una mayor conciencia y comprensión en la sociedad sobre los desafíos sociales que enfrentan los pacientes con cáncer y sus familias? Primero hay que hacerlo saber. En la parte social, por ejemplo, se le da mucho énfasis al diagnóstico, tratamiento, pero no se le enfoca esta parte, ¿no? El paciente durante el proceso, a lo mejor hay algunas películas y series que lo toman en cuenta, pero no ven el proceso completo. Y por eso la sociedad no sabe qué esperar, no sabe cómo poder ayudar. Esa sería la primera, como hacerlo conocimiento público. Esa es la parte más importante. Y la otra es cómo podemos impulsarlo, apoyarlo, pues hablando directamente con el paciente, comentándole que podemos ver estas cosas, encaminándole a una sesión específica y platicando que lo que podamos apoyar lo vamos a hacer ahí. También la familia es muy importante, o el cuidador principal, que se acerquen, que las sesiones no son únicamente para el paciente. Ahí nos van a apoyar para todo lo demás. Y como cuidador, cuando nos toca estar del lado de cuidadores, nos abre también el panorama para poder comprender un poquito más. Ver algo eso extra que el paciente ve que no nos quiere decir y ya lo sentimos para poder apoyar de la mejor manera posible.
tener mucha más tranquilidad, tener más empatía, más paciencia, que únicamente nos permite el ver cómo se desarrolla estas experiencias con el paciente. Muchas gracias, Doc. Y le comento que se nos está acabando el tiempo de esta consulta virtual. Sabemos que es un tema muy importante, que la gente va a tener dudas, la gente va a tener como comentarios al respecto. Le invito a hacer una parte 2, ¿qué le parece? Estaría muy bien. Igual, si quiere traer a un especialista o si quiere traer algo, pues es su espacio, Doc. Porque sí considero que tanto paciente como cuidador deberían escuchar este live para... Pues que hay muchas dudas, ¿no? Yo también digo, en mi familia teníamos muchas dudas, no sabíamos qué hacer, no sabíamos que la salud mental del cuidador también era tan importante. Y siendo sincero, escuchándolo usted tanto hablar de este tema del cuidador, creé esta como conciencia ya cuando pasó lo de mi otro familiar, ya estábamos un poquito más preparados, Sí. ¿no? Entonces, le invito a despedirse, si gusta, Sí. como todo el live, darnos un consejo de qué podemos hacer, sería increíble. Claro, la principal cosa que tenemos que llevarnos ahora es no tener miedo. No tener miedo ni el paciente ni el familiar a expresar lo que sienten. Somos humanos, sentimos cosas y es normal. Si nos la guardamos por miedo a que nos pueda juzgar la sociedad, que somos malas personas por sentirnos cansados por apoyar a un paciente con diagnóstico de cáncer, estamos quitando parte de nuestra humanidad y también tenemos que ver que todos velamos porque el paciente que tiene cáncer, que estamos tratándolo, tenga la máxima autonomía, libertad e independencia. Todos queremos lo mismo, todos tenemos unas diferentes y lo principal, lo mínimo es expresarlas para ver cómo podemos apoyar desde la parte profesional de la salud y que vamos a hacer todo lo posible por poder dar herramientas, medicamentos, consultas para que podamos preservar esto lo mayor posible. Pues bueno, Y, Doc, sí, muchas gracias. Lo espero el siguiente viernes. el siguiente día nos vemos entonces para a las 10 y les quiero hacer también de énfasis que si podemos tener alguna pregunta que puedan llegar por ustedes escrita, anónima, como sea, responderemos a la brevedad para que no nos quedemos con alguna cuestión que por mí no la podemos expresar. Y Pues bueno, siempre a sus órdenes, siempre. ya, Síganos en las redes ya sociales. escucharon al doctor Mario Sánchez, no tengan miedo de preguntar, tener dudas, tener preguntas es normal. Igual, él es el experto en esta cápsula, yo creo que está feliz de contestar todas sus preguntas. Siempre. Y bueno, mi nombre es José Alvarado y nos vemos el siguiente viernes en un nuevo tema aquí en Onco Sánchez. Así que tengan buen día y sigan en las redes sociales.